vamos a comenzar. Fijaos aquí como Máximo va pasando entre soldados sin casco. Luego no hay rastro de ellos. Estos soldados que ahora ves aquí, ahora ya no están. Aquí pasamos de un arco en posición horizontal a un arco en posición vertical. Si te fijas, este germano que pierde la cabeza es claramente un maniquí. Incluso aquí se ve cómo se le cae la peluca. Ahora fíjate en este hueco. Hay un hombre vestido con unas ropas muy actuales. Me encantan sus pantalones. Oh, vaya, sí, gracias. ¿Sabes? Aún te tengo presente en mis plegarias. Chica seria. Chica sonriente. Oh, sí. Todavía rezo. Aquí viene cogiendo la ropa con la mano derecha. O tal vez era la izquierda. Aquí el emperador pone las manos sobre los hombros de su hijo. Y ya os habréis dado cuenta de que las manos ya no vuelven a salir. Fijaos en la posición y cómo sujeta el arma a este hombre. Aquí ya no tiene las manos alzadas ni la espada está delante de Máximo. Y ahora otra vez sí. Ah, y también podemos ver cómo baja la cabeza 2 veces. Aquí aparece un gladiador con su vaso de agua. Ahora el gladiador no está, por ahí sigue su vaso de agua. Basta por el momento. Y otra vez vuelve a aparecer el gladiador. Ya le llegará su hora. A este gladiador le hieren en el vientre. O eso nunca ocurrió. Ah, y también desaparecen las manchas de sangre en el brazo izquierdo. Aquí Máximo clava la última espada con el brazo izquierdo. Pero luego vemos que es el brazo derecho. Por cierto, si te pones a buscar este fallo, vas a perder el tiempo. La imagen es totalmente falsa. Puro clickbait. Espada en la mano izquierda. ¿Habéis divertido? ¿Os habéis Espada en la mano derecha. divertido? ¿No habéis Espada de nuevo en la mano izquierda. venido a eso? Ah, y verás qué pasa si volvemos un poco hacia atrás. ¿Os habéis divertido? ¿Has visto a este hombre entre la multitud? Me encantan sus pantalones. ¿Os habéis divertido? Una lanza golpea su lado izquierdo. ¿Seguro? Vale, aquí pasan un par de cosas. Lo primero es que los brazos de esta mujer están mucho más levantados antes de que cambie el plano. Lo segundo es que podemos ver a alguien del equipo subido al carro. Fijaos aquí en las puertas. ¿Cómo se habrán abierto tan rápido?
Otra cosa súper extraña. ¿Por qué las puertas explotan? Fíjate que ni siquiera se mueven tan rápido. Esta puerta de aquí incluso explota después de tocar la pared. ¿Ya has visto la bombona? Aquí Juba subiéndose a un carro en movimiento. Y luego el carro está parado y él en el suelo. Ah, aquí se puede ver como claramente no le clava la espada. Ni siquiera sale sangre. Espada en la mano izquierda. Espada en la mano derecha. También se limpia la espada por arte de magia. Ah, y esta parte de la armadura pasa de estar en el hombro derecho al hombro izquierdo. Tirad las armas. Seguramente no te hayas dado cuenta, pero esta persona de aquí estaba moviendo una botella de plástico. Tirad las armas. También ocurre que aquí todos los gladiadores están armados. Tirad las armas. Lo que ocurre es que ahora no hay rastro de esas armas. ¿No se supone que tendrían que estar tiradas en el suelo? Fijaos en la posición de sus brazos. Y aquí Juba sujeta el bol con 2 manos. Ahora ya no. Aquí podéis ver como Máximo tiene un escudo. Y ahora ya no tiene nada. Los que van a morir te saludan. Ah, aunque luego vuelve a aparecer. Aquí el soldado no tiene la máscara bajada. Y ahora sí. Ah, también desaparece la sangre de su cara. Aquí hay mucha sangre. Aquí no parece que haya. Aquí vuelve a ver. Y aquí ya casi no hay. Ah, y también hay otra cosa extraña. Si te paras a pensar, esta imagen es sumamente extraña. Por una parte, la inclinación de la cámara no es tan alta como para que podamos ver las lonas del Coliseo. Por otra parte, parece que las lonas son demasiado grandes. Compáralo si no con esta imagen. Vale, este la verdad es que es bastante difícil de ver. Tú fíjate en la puerta. ¿Es cosa mía o acaba de pasar un vehículo motorizado? Y aquí el actor que interpreta a Máximo está a la izquierda, mientras que el emperador está en la derecha. Aquí igual, pero claro, los estamos viendo de espaldas. Y ahora otra vez en la posición original. En esta escena, el peinado del niño va cambiando solo. La abejita le contó todo. Aquí se ve claramente que el actor tiene algo bajo la ropa. Si te fijas, los guardias se van multiplicando. Aquí hay mucho menos guardias que en la escena siguiente.
Aquí podemos ver cómo la trampilla con la que acceden al Coliseo queda rodeada por los guardias. Aunque aquí vemos como a pesar de que no se han movido, la trampilla ha desaparecido. Y esto pasa en diferentes planos. Lucila en esta escena se levanta. Aunque si te fijas aquí sigue sentada. Aquí podemos ver cómo Máximo tiene una espada. ¡Quiero una espada! Aquí ya no la tiene, pero es raro, porque la forma de la mano parece como si estuviera sujetando algo. ¡Envainad! ¡Envainad la espada! Y aquí vemos de nuevo la espada. Cuando el combate comienza podemos ver que apenas hay sombras, lo que indica que es sol de mediodía. ¡Quiero una espada! Luego las sombras están mucho más inclinadas, lo que indica que puede ser sol de tarde. Eso a pesar de que la batalla solo dura unos minutos. Por la manera en que se dobla se ve claramente que es un cuchillo de goma. Hello, Drew. Fíjate que aquí Cómodo solo tiene sangre alrededor de la boca. Ahora también tiene sangre en la nariz. Ahora casi parece que no tenga ni sangre. Y ahora vuelve a tener sangre por la zona de la boca. Como podéis ver, Máximo cae en una superficie llana. Aunque luego tiene una oportuna montañita de arena para que el actor estuviera más cómodo. A ver, se supone que está muerto. ¿Has visto cómo parpadea? Ah, fíjate también en el cuello. Verás que tiene pulso. Me ayuda a llevarle. Vale, este no sé si catalogarlo como error. Vosotros decidís. Aquí el cuerpo de Máximo está rodeado de gente. Gente que ahora forma un perfecto pasillo. Fíjate en esto porque este grupo de soldados está haciendo de todo menos luchar. De hecho parece que algunos se están riendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pero si quieres conocer alguna curiosidad más de la película, como por ejemplo sus errores históricos, u otros datos curiosos como por ejemplo, ¿sabías que el guión inicial de la película era una auténtica birria y tuvieron que rehacerlo decenas de veces? Entonces no te puedes perder la lista que te dejo aquí. O también puedes ver otros errores de película aquí. Tampoco olvides dejarme en los comentarios si ya conocías estos errores. Y por supuesto no olvides suscribirte si te ha gustado el vídeo y te gustaría que hiciera más de este estilo. Un saludo y hasta pronto.